Diario IA. A veces en la historia pasan cosas que parecen explotar de repente, pero la realidad es que, casi siempre, son el final de una mecha que llevaba mucho tiempo encendida. Hoy vamos a analizar una de esas explosiones, pero una explosión controlada, una abdicación que no fue una rendición, sino una calculadísima operación de supervivencia para salvar a toda una institución. Quedémonos con esta fecha, 2 de junio de 2014. Un día que parecía completamente normal, hasta que el secreto que guardaban un puñado de personas rompió la calma del país, y lo hizo para siempre. Con estas palabras, así, de golpe, el entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy paralizaba España. El anuncio fue un shock, una auténtica conmoción. Después de 39 años de reinado, el rey abdicaba. Y claro, la pregunta que estaba en la mente de todo el mundo era una, e inmediata: ¿por qué ahora? Pues, para entenderlo, tenemos que rebobinar un poco. La respuesta no está en ese día, sino en los años de antes, porque la abdicación no fue una decisión repentina, para nada. Fue la culminación de una crisis institucional profundísima que había ido abriendo grietas en los mismísimos cimientos de la corona. A ver, es que esta cronología es demoledora. Pasamos del primer suspenso histórico de la monarquía en una encuesta del CIS en 2011 a un desplome total. El punto de no retorno, sin duda, fue abril de 2012. Se filtra a la prensa el famoso viaje secreto a Botsuana para cazar elefantes junto a Corina Larsen, y todo porque el rey tiene un accidente. Y a esto súmale el caso Noos, una investigación por corrupción que ponía el foco directamente en su propia familia. La confianza de la gente sencillamente se desintegró. Y entonces llegó este momento, algo inédito. Por primera vez en la historia de España, un rey pedía perdón públicamente. Parecía un acto de contrición, ¿no? Una promesa de que las cosas iban a cambiar, un intento a la desesperada por frenar esa hemorragia de confianza. ¿Pero cambiaron las cosas de verdad? Pues bueno, solo 2 meses después de esa disculpa pública, el rey donó 65 millones de euros que tenía ocultos en Suiza a Corina Larsen. Y esto es lo que ilustra el problema de fondo, la existencia de una vida B, con una caja B completamente al margen de su papel institucional. La disculpa, de repente, se quedó vacía de contenido. Así que aquí está el punto crucial. Los escándalos personales del rey se transformaron en un desgaste institucional en toda regla. Ya no se trataba solo de la figura de Juan Carlos I, sino que la propia monarquía como forma de Estado estaba en entredicho. La institución, literalmente, se jugaba su supervivencia. Y es aquí donde la historia da un giro. Ante la crisis total, se activa una maniobra política diseñada en el más absoluto de los secretos. El objetivo ya no era solo gestionar la salida del rey, era contener el daño y asegurar, como fuera, el futuro de la corona. La decisión fue personalísima del rey, sí, pero su ejecución fue una operación de Estado de una precisión milimétrica. Se comunicó a un círculo extremadamente reducido para evitar cualquier tipo de filtración. Y el momento fue elegido con un olfato político extraordinario. Con el bipartidismo en crisis y unas elecciones generales muy inciertas a la vista en 2015, había que actuar rápido para garantizar el apoyo de los 2 grandes partidos PP y PSOE, antes de que el panorama político cambiara por completo. El proceso siguió un guión acelerado, pero constitucionalmente impecable. La Constitución preveía el mecanismo, una ley orgánica, y se ejecutó con la precisión de un relojero suizo. O sea, todo, desde el anuncio hasta la proclamación del nuevo rey, ocurrió en apenas 17 días. Este es el núcleo de toda la estrategia política. El objetivo era clarísimo: cambiar la cara visible de la institución para preservarla. Se evitó a toda costa abrir el melón de un debate más profundo sobre monarquía o república. Fue una solución, digamos, quirúrgica, diseñada para que el sistema siguiera intacto. Pasemos ahora a ver cómo se materializó este relevo. Porque el resultado de la operación fue, lógicamente, la llegada de un nuevo rey con un mandato muy claro: recomponer la legitimidad perdida y asegurar la continuidad de la corona. Y esta frase del discurso de proclamación de Felipe VI resume perfectamente la promesa del nuevo reinado: renovación, nuevos tiempos. Era un mensaje directo de ruptura con los escándalos del pasado y un compromiso con esa regeneración y esa ejemplaridad que la ciudadanía estaba demandando. El contraste es que no puede ser más claro. Se pasó del desgaste a una apuesta por la renovación, de los escándalos a una promesa de ejemplaridad, de una profunda crisis de confianza a una misión para restaurar la estabilidad. Pero en el fondo, el objetivo seguía siendo el mismo: la supervivencia de la institución monárquica. Pero esta operación política, aunque exitosa en sus propios términos, no ocurrió en un vacío. La reacción en la calle fue inmediata. Miles de personas salieron a manifestarse pidiendo un referéndum. Partidos como Podemos y Izquierda Unida canalizaron ese descontento, evidenciando que una parte importante de la sociedad
Sentía que se le había negado un debate que consideraban fundamental. Y esto nos deja con la pregunta final. La abdicación fue, sin ninguna duda, una operación de Estado exitosísima que logró su objetivo inmediato, preservar la corona en un momento de máxima debilidad. Pero, ¿fue una verdadera regeneración que zanjó la crisis o simplemente fue el aplazamiento de un debate de fondo que tarde o temprano volverá a surgir? La respuesta quizá aún se está escribiendo. La historia reciente de la corona española es, en realidad, la de una caída brutal y una reinvención casi de película, ¿no? Es la crónica de dos reyes, de dos estilos y de dos Españas que chocan. Y sobre todo, es la historia de cómo una de las instituciones más antiguas de Europa tuvo que morir, en cierto modo, para poder sobrevivir en pleno siglo XXI. Ojo, porque esto que dijo el rey Felipe VI en su proclamación no eran solo palabras de protocolo. No. Fue toda una declaración de intenciones. Digamos que fue una respuesta directa, casi quirúrgica, a la crisis institucional tan profunda que acababa de heredar. Pero claro, para entender de verdad la magnitud de esta misión de restauración, primero tenemos que asomarnos al abismo. Tenemos que entender el colapso que hizo que todo esto no fuera solo necesario, sino una cuestión de pura supervivencia para la corona. A ver, el reinado de Juan Carlos I es que empieza como una auténtica leyenda, ¿verdad? Con momentos heroicos, su papel clave en la transición, su firmeza durante el 23F, vamos, el héroe de la democracia. Pero claro, el final de esa historia fue, todo lo contrario. Una serie de escándalos que provocaron un desplome total de su prestigio y que acabó con una abdicación histórica. Y es que, en su apogeo, la institución tenía un apoyo masivo. Hablamos de un 7,4 sobre 10. Pero gran parte de este respaldo no era tanto a la monarquía en sí, sino al propio rey. Era el juancarlismo, que se basaba en su carisma y en ese papel histórico indiscutible que tuvo. Pues bien, para 2014, todo ese capital simbólico se había esfumado. La valoración se hundió hasta un 3,7, su mínimo histórico. La crisis era tan grave que por primera vez en décadas la propia continuidad de la corona estaba en el aire. Y es justo ahí, en medio de esa crisis total, donde empieza la operación de salvamento. Porque la llegada de Felipe VI no fue un simple relevo generacional, fue, en realidad, el inicio de una reconstrucción completa de la institución. O sea que Felipe VI no solo heredó un trono, heredó una misión, la de reconstruir la institución desde los cimientos. Su tarea estaba clarísima, tenía que transformar una monarquía que era muy personalista en una institución moderna, transparente y, sobre todo, ejemplar. Y sus primeras acciones fueron un golpe sobre la mesa, inmediatas y con un simbolismo brutal. Se trataba de establecer lo que muchos analistas llamaron un cordón sanitario, o sea, una ruptura total, drástica y pública con las prácticas de su padre para aislar a la institución y proteger su futuro. Y esto nos lleva al núcleo de todo este cambio, porque las diferencias entre padre e hijo no son solo de generación, son la clave para entender la nueva estrategia de supervivencia de la corona. Pensemos en esto. Uno fue el arquitecto del sistema, un actor político fundamental en su creación. El otro, en cambio, es su servidor más estricto. Su autoridad no viene de su historia personal, sino de cómo desempeña su cargo constitucional de forma impecable. Es que los contextos políticos que les tocaron no pueden ser más distintos. Juan Carlos gestionaba alternancias estables, casi previsibles. Felipe VI, en cambio, gestiona bloqueos, repeticiones electorales, gobiernos de coalición que nunca se habían visto. Y claro, eso exige unas habilidades completamente diferentes para un jefe de Estado. Y esto es un ejemplo perfecto del cambio, de una monarquía basada en el carisma a una de pura profesionalidad. Se pasó de ese rey campechano que descolgaba el teléfono a un jefe de Estado que se ciñe, de forma rigurosa, a su papel de árbitro neutral. Bien, pero la pregunta del millón es, ¿ha funcionado de verdad este nuevo enfoque? ¿Toda esta estrategia de profesionalización y transparencia se ha traducido en una recuperación real de la confianza de la gente? Pues los datos cuentan una historia muy clara. Primero, una caída en picado. Luego, tocar fondo en 2014. Y a partir de ahí, ¿qué vemos? Una recuperación. Lenta así, pero constante a lo largo de la última década. El prestigio institucional, poco a poco, se ha ido reconstruyendo. A día de hoy, aunque la sociedad española sigue dividida, la monarquía mantiene una preferencia mayoritaria como forma de Estado. No es una mayoría aplastante, pero desde luego es un respaldo claro que hace 10 años parecía, impensable. Los expertos, de hecho, señalan directamente al enfoque de Felipe VI, a esa profesionalización y ejemplaridad, como las claves para recuperar la confianza. Se valora su papel como un ancla de estabilidad en un panorama político cada vez más revuelto. Pero el proyecto de restauración no se queda solo en el presente. No, la jugada final, la más importante, es asegurar la continuidad,
es blindar la corona para las próximas generaciones. Y aquí entra ella. La mayoría de edad y el juramento de la Constitución por parte de la princesa Leonor han sido un verdadero punto de inflexión. Su aparición en la escena pública ha fortalecido, y mucho, la sensación de que hay continuidad, de que hay futuro para la institución. Leonor representa ese futuro, institucional, moderno, preparado. Su imagen de seriedad, su formación tan rigurosa, todo está diseñado para consolidar la monarquía en una nueva era y para conectar con una generación de españoles que, claro, no vivió la transición. Al final, todo este viaje de la monarquía española nos deja una pregunta clave en el aire. En un mundo tan polarizado como el nuestro, parece que la legitimidad ya no se hereda solo de la historia. Quizás ahora la legitimidad hay que ganársela cada día, a través de una integridad que no se pueda cuestionar.